Palabras de vida eterna, ministrando fe y esperanza en el Señor Jesucristo. Comentarios, reflexiones y exhortaciones referentes al libro de Jeremías por Francisco Arita en la iglesia en Salamanca, Guanajuato. Endurecieron sus rostros más que la piedra, no quisieron tornarse. Yo no puedo imaginarme que me azotaran, me inmovilizaran en un lugar y frente a mí abusaran de mi esposa, golpearan a mis hijas y torturaran a mi hijo y yo en mi impotencia no experimentara un cambio para siempre en mi vida. Ese tipo de cosas definitivamente marcan un antes y un después de cualquiera y espero que de algún modo todos estén de acuerdo conmigo. Bueno, eso y más vivieron los israelitas en esas invasiones. Se dieron cuenta perfectamente que era castigo de Dios y tenían la gran oportunidad de decir: he pecado, ¿qué debemos hacer? Dios les estaba hablando a sus vidas y vaya de qué manera. Es una situación para que cualquiera de nosotros voltara hacia arriba y de rodillas clamara por un cambio de vida. No obstante, como Caín, Israel fue un pueblo rebelde con rebeldía perpetua. Jeremías dice de ellos: azotástelos y no les dolió. Fue un daño contra su propia familia, contra ellos mismos, contra sus propias posesiones. Su vida misma jamás sería igual, pero como se trataba de Dios y de las palabras de un locuaz profeta que no tenía habilidad alguna para callarse, pues se empecinaron en su necedad. No vendrá mal. Negaron a Jehová y dijeron: Él no es, y no vendrá mal sobre nosotros, ni veremos cuchillo ni hambre. Jeremías capítulo 5, versículo 12. Tengo una anécdota personal que me da algo de vergüenza cada vez que la recuerdo, pero quiero ilustrar un punto con ella. Tenía yo como 15 años, hoy en día tengo 47. No era cristiano y nuestro contexto familiar era que cuando alguno de mis hermanos o yo nos portábamos mal, llegaba alguno de nuestros padres y nos agarraba a cinturonazos para corregirnos. Esa era nuestra realidad, independientemente de lo que hoy en día se piensa al respecto. Uno de esos días reconozco que me comporté muy mal con uno de mis hermanos y lo hice llorar. Mi adolescencia estuvo llena de torpezas y tonterías de las que hoy en día no me siento muy orgulloso. El punto es que llegó la hora de la verdad y mi madre hizo lo que comúnmente hacía en estos casos. Agarró un cinturón y se dispuso a usarlo contra mí, ya saben dónde. Yo, entre enojado y asustado por lo que se venía, me preparé para el dolor y en el momento que sentí el primer cinturonazo pasó algo que nunca había sucedido. Aun cuando mi madre usó una fuerza considerable, simplemente no me dolió. Me di cuenta que me estaba haciendo más grande y fuerte. Con la usual soberbia de un torpe adolescente, volteé a verla a los ojos y esbocé una malévola sonrisa, dando lo que en mi inmadura cabeza sonaba como un gran mensaje: ya no puedes conmigo, mamá. Al segundo recapacité, pero era ya demasiado tarde, y mi madre se fue de ese lugar sin decir una palabra, sintiéndose muy mal. Por supuesto, yo también me sentí terrible, y desde ese día mis castigos fueron diferentes, además de que sea como sea, a mis padres debía honrarlos, pues ellos me amaban y aún hoy en día mi madre, quien vive todavía, me ama muchísimo, y yo a ella también. Tengo una anécdota similar con mi padre, quien ya falleció, pero la reservo para otra ocasión. El pasaje siguiente siempre me recuerda esta anécdota con mi madre. Jeremías capítulo 5, versículo 3. Oh Jehová, ¿no miran tus ojos a la verdad? Azotástelos y no les dolió. Consumístelos y no quisieron recibir corrección. Endurecieron sus rostros más que la piedra. No quisieron tornarse. Al recordar cómo murió Josías, el rey reformador, sé que tuvo que venir una primera invasión de los egipcios. Según el segundo libro de Reyes capítulo 23, el faraón Necao invadió Jerusalén y mató a Josías en Megiddo. El versículo 29 lo aclara. Esta era la primera de múltiples invasiones que sufriría Judá. Los mismos caldeos los invadieron 3 veces entre varios otros pueblos. Si analizamos un poco, debemos entender que una invasión es un evento terrible para el pueblo invadido. Los hombres son muertos de formas indescriptibles, las mujeres violadas atrozmente, los niños golpeados inmisericordiamente, los bebés son azotados contra las paredes o el suelo frente a sus propios padres, y el lugar nunca será igual para nada ni por nada del mundo.
Si hablamos de la primera invasión egipcia con Necao, que fue la, entre comillas, menos escandalosa, de cualquier manera hablamos de muerte, destrucción, tortura y esclavitud de todo tipo, que revuelve y aprieta el corazón de cualquiera. No más hay que enterarse del conflicto entre Israel y Palestina en los últimos años para entender las atrocidades que los seres humanos son capaces de hacer. El pueblo de Judá, siendo más rebelde que sus hermanos del norte en Israel, necesitaba una lección ejemplar, pues no quiso ver lo que sucedió a sus hermanos en la zona de Samaria. Con todo esto que estoy describiendo, con todo el castigo, con al menos la invasión egipcia de Necao y todo lo que eso conlleva, Jeremías le dice a Dios lo siguiente: «Oh Jehová, ¿no miraron tus ojos a la verdad? Azotástelos y no les dolió. Consumístelos y no quisieron recibir corrección. Endurecieron sus rostros más que la piedra. No quisieron tornarse». Yo no puedo imaginarme que me azotaran, me inmovilizaran en un lugar y frente a mí abusaran de mi esposa, golpearan a mis hijas y torturaran a mi hijo, y yo en mi impotencia no experimentara un cambio para siempre en mi vida. Ese tipo de cosas definitivamente marcan un antes y un después de cualquiera, y espero que de algún modo todos estén de acuerdo conmigo. Bueno, eso y más vivieron los israelitas en esas invasiones. Se dieron cuenta perfectamente que era castigo de Dios y tenían la gran oportunidad de decir: «He pecado, ¿qué debemos hacer?». Dios les estaba hablando a sus vidas, y vaya de qué manera. Es una situación para que cualquiera de nosotros voltara hacia arriba y de rodillas clamara por un cambio de vida. No obstante, como Caín, Israel fue un pueblo rebelde con rebeldía perpetua. Jeremías dice de ellos: «Azotástelos y no les dolió». Fue un daño contra su propia familia, contra ellos mismos, contra sus propias posesiones. Su vida misma jamás sería igual, pero como se trataba de Dios y de las palabras de un locuaz profeta que no tenía habilidad alguna para callarse, pues se empecinaron en su necedad. Ese tipo de actitudes ya las he visto. Puede que alguien que no le caiga bien a algún otro y este último le ofrece ayuda y aún se la da y le es para su bien, pero como le cae mal, no la acepta. No lo tolera ni le da crédito. Puede sentirse mejor con esa ayuda, pero le cae tan mal que no lo soporta y se enoja. Suena hasta irracional, pero es más común de lo que crees. Israel pudo entender que era su merecido y que debía reflexionar. Pero es Dios. Sí, es para mi bien, pero es Él. ¿Por qué no me da las lecciones este Moloch? Simple, porque ese es solo una piedra pintada que no puede hacer mal ni para hacer bien tiene poder. Verán, mis hermanos, y ustedes también, mis hermanas, que ese tipo de rebeldía recalcitrante es algo que puede surgir en cualquiera de nosotros. Es más, tal vez alguien pueda estar en este estado actualmente y Dios está trabajando con su vida. Yo mismo reconozco no ser tan diferente a este pueblo de Judá. El problema es que esa actitud invariablemente lleva a pobreza. Jeremías 5, versículo 4. Yo empero dije: «Por cierto, ellos son pobres, enloquecido han, pues no conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios». Probablemente no pobreza material, sino una pobre y enloquecida vida por no conocer ni querer seguir sus caminos. Sé de personas que no soportan escuchar la palabra de Dios, de sentirse brutalmente incómodos en un lugar donde se habla de la Biblia. Hay quienes dicen que quieren estar en el cielo y no soportan un segundo en una iglesia de Cristo. Lo que se vive en ella al alabar y exaltar a Dios es una probada de lo que eternamente haremos allá. Esas personas, si se les permitiera poner un pie en el cielo, gritarían desesperados porque alguien los sacara inmediatamente de allí. Quieren vivir con las bendiciones, pero lejos de su presencia. ¡Oh, qué certera es esta palabra! Discierne las intenciones de nuestros corazones, ¿no es cierto? La dureza de corazón no solo nos hace rechazar a Dios. Vez tras vez lo he visto. Si despachas de tu vida todo lo que tenga que ver con Él, vendrá otro en su lugar. Claro que vendrá. No somos tan inteligentes ni tan autosuficientes. Es inútil pensar que nada nos moverá cuando en esos mismos momentos tu idolatría a ti mismo y a tu soberbia te están moviendo. Lo que es peor, hay quienes seguirán esos pasos. Hay quienes, como una estampa, estarán pegados contigo donde quiera que tú vayas. Si decides hacer tu vida lo que te da la gana, hay alguien que te copiará. Si buscas filosofías y vanas sutilezas porque te parecen más elevadas que las palabras del Señor, vida absurda por cierto, hay quienes pensarán como tú
Tú tienes una gran influencia sobre ciertas personas que tú arrastrarás al mismo infierno si no piensas lo que haces. Jeremías capítulo 5, versículo 7. ¿Cómo te he de perdonar por esto? Sus hijos me dejaron y juraron por lo que no es Dios. Sacielos y adulteraron, y en casa de rameras se juntaron en compañías. ¡Bum! Esto también lo he visto. He escuchado cualquier cantidad de justificaciones al respecto. He llegado a escuchar: dejo a mis hijos pensar lo que quieran. Cuando estén mayores decidirán lo que ellos quieran. ¡Qué absurda forma de pensar! ¡Qué falta de interés por sus propios hijos! Eso no es amarlos, es aborrecerlos. Da tristeza cuando esas actitudes se ven en su mismo pueblo. Dios nos ha dado todo. ¿Y qué sucede? Sacielos y adulteraron, y en casa de ramera se juntaron en compañías. ¡Qué horrible es lo que estoy viendo aquí! Dios les dio todo, su bendición, su vida, su familia, todo se los dio. ¿Y cuál fue la retribución? Una vida gastada y desgastada lejos de Él, una hipocresía casi infinita y una dureza de no querer estar cerca de Dios bajo ninguna circunstancia. Jeremías 5, versículos 8 y 9. Como caballos bien hartos fueron a la mañana. Cada cual relinchaba a la mujer de su prójimo. ¿No había de hacer visitación sobre esto? Dijo Jehová, de una gente como esta. ¿No se había de vengar mi alma? Vivir así es estar en un estado donde ya nada importa. Se escucha lo que Dios tiene que decir y por supuesto que lo entendemos. Lo que menos somos es tontos. Lo que menos tenemos es falta de entendimiento. Más bien hacemos como que no escuchamos. Fingimos demencia y nos convencemos que no es tan malo. Es más, nos decimos: eso no es para nosotros. Será para alguien más que lo aproveche. Yo estoy bien. Jeremías 5, versículos 12 y 13. Negaron a Jehová y dijeron: Él no es, y no vendrá mal sobre nosotros, ni veremos cuchillo ni hambre. Antes los profetas serán como viento, y no hay en ellos palabra. Así se hará a ellos. No va a pasar nada, se dicen. No habrá nada. Lo que nos dicen no es verdad. ¡Qué terrible! Es impreciso y no se aplica a nosotros. Llegar a ese cinismo es dejarse llevar por toda especie de males. Es como el adúltero que deja a su esposa por su nueva compañera y por más que lo quieran hacer entrar en razón, simplemente no hace caso. Se hace el sordo y se dice: no es malo vivir mi vida en felicidad. Ah, pero eso no es felicidad. Es todo menos felicidad. Lo malo es que luego será muy tarde para recapacitar. Muy tarde. ¿Alejarse de Dios es ser feliz? ¿Vivir fuera de su sombra es alegría? Vean lo que dice el versículo 14. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos: porque hablasteis esta palabra, he aquí yo pongo en tu boca mis palabras por fuego, y a este pueblo por leños, y los consumirá. Eso es para ponerse a pensar, ¿no es cierto? Fuego que los consumirá por su rebeldía. Nada de lo que hagamos fuera de su voluntad traerá algo bueno. Puede que alguien se sienta contento y aún aliviado por preferir este mundo más que a Dios. Será como el hijo pródigo que se alegraba despilfarrando su hacienda con vino y rameras. En ese momento no había arrepentimiento ni ganas de regresar a la casa de su padre. Sin embargo, el martillo llegó pronto, tal como ustedes y yo sabemos de esa parábola. Lo que me sorprende es precisamente que en medio de invasiones y de avisos contundentes de próximos castigos, ellos decían: no va a pasar nada, pura palabrería. Sabemos perfectamente lo que sucedió y no fue precisamente palabrería. Jeremías capítulo 5, versículo 15. He aquí, yo traigo sobre vosotros gente de lejos, oh casa de Israel, dice Jehová, gente robusta, gente antigua, gente cuya lengua ignorarás y no entenderás lo que hablare. Egipto, Siria, Moab, Amón y 3 veces Babilonia. Así selló su destino, así lo quisieron. Pudieron haber escuchado y recapacitado. Pudo haber sido algo tan diferente. Para Israel todo esto tuvo que pasar para que cambiaran. No es necesario que este tipo de cosas pase con nosotros. Dios no ha dejado de hablarnos y sinceramente no deseo presenciar cuando eso suceda. Será terrible lo que dice la Biblia, que la gente tendrá comezón de oír esta bendita palabra y no habrá nadie quien la exponga. No, mis hermanos,
No desechemos sus dichos. Hay tanto que aprender, hay tanto que debemos cambiar. Mucho hay que crecer todavía y mucho más que nosotros nos acerquemos a Dios. Los mejores pasos están junto a Él. Dios, ayuda a nuestras vidas. No deseamos vivir lejos de ti. No queremos ser arrogantes ni pensar que tus castigos no nos alcanzarán, ni queremos pensar siquiera en un día rechazarte. Gracias por seguir hablando a nuestras vidas. Amén. Y bueno, esperamos que este video haya sido de edificación y exhortación. Y si te fue de bendición, compártelo. Palabras de vida eterna, ministrando fe y esperanza en el Señor Jesucristo.